Bueno, Corillo, oficialmente mi canal de YouTube. Si ya me conoces, prepárate porque vamos a estar enseñando todo lo que está detrás de cámaras, como digo yo, el estilo de vida, información, todas las cosas relacionadas al e-commerce y un poquito detrás de, ¿verdad?, de lo que es vivir en un día normal aquí en Puerto Rico o en cualquier área donde estemos. Y si no me conoces, prepárate porque vengo a darte mucho valor, ya sea para que te inspires, ya sea para que sigas, ¿verdad?, a través de tus sueños y también para que aprendas sobre el e-commerce, especialmente todo lo relacionado al dropshipping. Así que estás en el canal correcto. Asegúrate de darle like, suscríbete a este canal, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Esto va a ser algo súper orgánico, así que estás en el canal correcto. Antes de hablarte un poquito de quién rayos es Edgardo Prados, para los que no me conocen, pues nacido y criado aquí en Puerto Rico, con las mismas limitaciones que tú probablemente que estás detrás de cámara, con un sueño de ser alguien más grande en la vida y no necesariamente de altura, porque soy alto, pero alguien, ¿verdad?, que pueda dejar un legado, alguien que siga progresando en la vida. Vengo de familia clase media, así que no tengo nadie cerca de mi familia con dinero, que me regalara cosas, que me apoyara en algo específicamente. Así que tuve que guayarme las rodillas como cualquier otro. Así que ojalá que esta historia también te inspire a ti a no rendirte y a seguir hacia adelante. Definitivamente, para hablar de Edgardo Prados y donde está hoy en día, hay que reflexionar en lo que fue mi pasado, porque definitivamente mi pasado fue lo que me ha hecho llegar hasta donde estoy en el día de hoy. Si hay dos cosas que te puedo decir que me describen mucho, ha sido la disciplina y el ser consistente. ¿Por qué y de dónde? Pues mira, esto viene del deporte. Comencé desde los 8 años a jugar en el deporte del baloncesto, aunque sí, empecé jugando béisbol, pero era un poquito aburrido, así que yo tenía mucha energía y comencé a jugar desde los 8 años, ¿verdad?, en lo que es el deporte del baloncesto. Para los que saben, allá en Vanscoy comencé mis inicios. Así que todo comienza de ahí. ¿Por qué desde ahí? Porque realmente al principio, como todo, para mí era un juego. Simplemente mis padres pues me llevaron para que se me quitara la fiebre. Pero esa fiebre se convirtió en algo que me enseñó demasiadas cosas. Fui, ¿verdad?, un jugador promedio como cualquier otro desde mis inicios. Sin embargo, ya como a eso de los 13 años aproximadamente, conocí a esta persona que la tengo que mencionar porque es parte de mi historia y creo que fue una pieza que Dios puso en mi camino que jamás puedo olvidar. Y es un jugador bien reconocido aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Se llama Joel Jones Camacho. Joel Jones Camacho jugó muchos años en la liga aquí profesional de Puerto Rico. Representó a Puerto Rico, bueno, you name it. Estuvo en varios equipos de la NBA, etcétera, etcétera. Así que esta persona yo la conocí a los 13 años y, ¿verdad?, y tengo mucha historia con él. Sin embargo, fue la primera persona que me dijo un momento dado: enciérrate en tu cuarto, vas a leerte este libro que se llama The Secret, y luego me cuenta. Definitivamente, como dicen por ahí, me dio un alma en las manos. Pero definitivamente a los 13 años, leyendo un libro de esta forma, ya usted se podrá imaginar el cambio que hizo en mi mente. Y es desde este momento, 13, 14 años, que yo empecé a tomarme el deporte en serio porque era lo que amaba en ese momento. Así que empecé a ser más disciplinado, empecé a entrenar cuando nadie me veía, empecé a querer mejorar todo el tiempo. Mientras yo dormía, mi mente estaba pensando: hay alguien más afuera mejorando y yo estoy aquí durmiendo, así que tengo que levantarme, tengo que seguir, ¿verdad? Yo me puse esa misma presión y poco a poco fui, ¿verdad?, despegando y separándome, como dice uno, de las masas. Ya yo no era el jugador promedio, ya empecé a ser una persona reconocida en el sentido de que tenían que contar conmigo, que tenían que mandarme 3 encima para guardiarme, ¿ok? Así que, ¿verdad?, todas estas cosas son bien importantes porque eso es lo que formó parte de lo que es mi disciplina. Desde aquí el deporte es lo que a mí me enseñó a dedicarme, porque solamente era yo contra yo, ¿verdad? Había muchas personas metiendo el pie en el camino, ¿verdad? Habían derrotas que había que levantarse con la cabeza en alto. Había momentos de desespero, de incertidumbre, y yo, como todo, comencé en ese momento a tener un poquito más de sueños y empecé a decir: wow, yo quiero jugar en los Estados Unidos, quiero seguir jugando este deporte, y empecé a retarme y pues
los que saben de baloncesto y de aquí de Puerto Rico, pues ir para los Estados Unidos es algo difícil. Así que yo me puse mi meta, seguí luchando y luchando y luchando hasta que gracias a Dios en el 2010 llegó la llamada tan esperada que se le hicieron a mis padres dejándoles saber que me habían ofrecido una beca para irme a estudiar a los Estados Unidos, ¿verdad? En la universidad. Así que para mí eso básicamente fue como ver, es como cuando tú tienes tanta fe y tienes tantos años trabajando en eso, que llegue ese momento que definitivamente eso me enseñó demasiado, porque la vida me enseñó en ese momento que lo que realmente tú sueñas lo puedes lograr contra viento y marea, no importa quién esté contigo, quién no te crea, quién te eche el pie, todas estas cosas. Yo seguí luchando, iba a mí un día a la vez, hasta que gracias a Dios lo pude lograr. Nadie me regaló nada, eso fui yo tengo una historia muy bonita con cómo llegué a esa universidad, porque básicamente era tanta la obsesión y tanta las ganas que yo sabía que yo tenía que controlar lo que podía controlar, y envié más de 1,500 emails a diferentes coaches de universidades con videos míos diciéndole que yo quería una oportunidad, y gracias a Dios así fue. Así que fue por mi propio esfuerzo y sacrificio que llegué a eso. ¿Por qué esto es tan importante? Porque ya luego de que yo me voy a los Estados Unidos, estoy 4 años, ¿verdad? Y concluyo todo esto, vengo a Puerto Rico con la ilusión de continuar jugando profesional. Y pues obviamente, para los que no saben, aquí en la Liga de Puerto Rico es una de las ligas más duras de baloncesto. Sin embargo, en ese momento cuando yo comencé en el 2015, pues básicamente no es lo que es la liga ahora. Había mucha incertidumbre, no había mucho dinero, equipos se iban, deudas, etcétera, etcétera. Así que yo pues en ese momento decidí, tuve la oportunidad de comenzar a jugar con el equipo de Ponce, aquí en Puerto Rico, que es uno de los equipos, ¿verdad?, más prestigiosos de la liga. Sin embargo, como estaban estas situaciones, yo decidí pues comenzar a hacer algo. Yo necesitaba ganarme la vida. De momento, ¿verdad?, llevo toda mi vida haciendo esto, pero tocaba hacer un cambio, porque definitivamente tenía que vivir, tenía que comer, tenía que, ¿verdad?, hacer otras cosas. Así que comencé, no me quedó otra, comencé a trabajar, pero desde que empecé a trabajar mi mente estaba diciendo, wow, yo llevo todo este tiempo dedicándome a este deporte, tengo hasta cierto punto esa libertad, hacía las cosas, ¿verdad?, como yo quería, y no me imaginaba simplemente sentado en una oficina trabajando toda mi vida. Tocó hacerlo en el momento porque necesitaba hacer algo, pero sabía que no era para siempre. Es en este momento cuando yo un día decidí que tenía que tomar acción, que tenía que hacer algo distinto, porque si no me iba a quedar justamente donde estaba. Así que en ese momento comencé a buscar ideas, mano, qué podía hacer de negocio, ¿verdad? Ten en cuenta que yo tenía cero dinero, que no tenía absolutamente nada. Así que comencé a buscar diferentes cosas, empecé a vender diferentes cositas y demás para ir recopilando dinero, más obviamente mi trabajo en ese momento, pues también. Yo vivía en ese momento con mis padres todavía, así que podía echar a un lado e ir ahorrando. Hasta que resulta que comencé a buscar diferentes ideas. Pensé en abrir un restaurante, comeras, todo lo clásico, pero yo decía, es que no, es imposible para mí, porque no tengo dinero, número uno. Número dos, yo no puedo dejar mi trabajo, porque mi trabajo es lo que me va a ayudar a fondear mi futuro en ese momento. Así que comencé a seguir, ¿verdad?, buscando ideas, hasta que un día me llega un anuncio en las redes sociales donde una persona, Damon Jones, de una de las personas de Shark Tank, venía para Puerto Rico a hablar sobre, ¿verdad?, lo que es venta por internet, y específicamente iban a hablar de lo que era Amazon. Así que, como todos, yo me apunté, era un evento gratuito, así que, ¿por qué no? Me apunté. Y cuando llega el día del evento, recuerdo que había un día, yo salí del trabajo, estaba lloviendo, ¿sabes?, mal tiempo, con hambre, cansado. O sea, todas las cosas existían para que yo pusiera la excusa de que yo no quería ir al evento. Y eso fue precisamente lo que pasó por mi mente. Hasta que llegué a mi casa, ¿verdad?, decidí no ir. Sin embargo, mi esposa en ese momento me dijo, tienes que ir, ¿ok? Ve y aprovecha, ¿verdad?, y aprovecha la oportunidad. Así que decidí entonces no rendirme, fui para allá. Y aquí fue, señoras y señores, la primera vez que yo escuché de lo que es el mundo del dropshipping, de lo que es e-commerce en particular. Y
en este momento yo pues ya decidido, yo vengo trabajando con mi mente, yo entiendo ya todas estas cosas de que hay que invertir, de que hay que dar su paso. O sea, yo estaba dispuesto a hacer lo que hubiera que hacer, estaba decidido en eso, porque ya llevaba tiempo buscando qué hacer. Y reconozco, señores, en la vida tú tienes que tomar decisiones y tú no puedes esperar que te pasen cosas distintas haciendo lo mismo. Así que yo sabía que haciendo lo mismo no iba a poder ser. Si me daba miedo, sí, claro que sí. ¿Que había que invertir? Sí, probablemente. Pero yo estaba dispuesto a hacerlo porque es como único tú puedes dar ese primer paso. Y eso fue lo que hice en ese momento. Cuando salí de ese evento, ofrecieron, ¿verdad?, un upsell al final de ese evento para quienes quisieran aprender más en detalle. Así que adivinen quién fue el primero que se levantó de esa sala con su mano arriba. Este caballero. Así que ahí fue donde hice mi primera inversión. Quiero contarles esto porque esto es bien importante para mí y es parte de mi historia. Cuento largo, corto, como decimos acá. Yo pagué $10,000 para tomar una mentoría sobre lo que era Amazon en ese momento, Amazon FBA. Y yo quiero compartir contigo que yo únicamente de esos $10,000 participé en una llamada con esta persona, se llamaba Richard, y esa persona lo primero que me preguntó en esa primera llamada que yo tuve con él fue cuánto dinero yo tenía para invertir en ese negocio, el cual yo le respondí, mira, no tengo absolutamente nada, te acabo de dar $10,000 para la mentoría. So él se echa a reír y me dice, pues mira, lamentablemente sin eso no vas a poder bregar en este negocio. Yo te recomiendo que entonces busques un poquito sobre lo que es el dropshipping para que puedas hacer un poquito de capital y luego regreses donde mí. Y la realidad del caso es que eso fue el precio a pagar para yo escuchar la primera vez lo que es la palabra el dropshipping. Hasta ahí llegó mi mentoría. Más nunca supe de la persona, más nunca viré para esto. Y muchos pensarán, diatre, botaste $10,000, pues yo lo veo distinto. Yo veo que esos $10,000 fue lo que me cambió la vida. Porque ahí fue donde yo escuché la primera palabra del dropshipping. Y es aquí donde toda mi historia comienza en el mundo del dropshipping. Así que desde ese entonces nunca miré para atrás. Y no había más dinero, no había nadie que hablara de este tema. Incluso él no sabía del tema. Así que me tocó a mí aprender a cantazo, ¿verdad? Poco a poco. Hasta que finalmente, ¿verdad?, día tras día seguía invirtiendo dinero y perdiendo, ¿verdad? Pero cada vez un poquito más, ¿verdad?, con más conocimiento. Y volví, perdía, pero cada vez un poquito más cerca a la meta. Y seguía perdiendo, pero un poquito cada vez más cerca de mi meta. Hasta que finalmente logré tener mi primera venta. Yo estaba justo en una mesa con unos boxers, con una computadora. Cuando yo llegué a ese momento, yo sabía ¿verdad?, el potencial que tenía esto, porque dije, wow, si yo acabo de vender esto desde mi casa sin hacer absolutamente nada, quiere decir que ya estoy llegando a mi estrategia y que lo único que necesito es un producto para cambiar mi vida. Esto es una de las industrias que literalmente dicen que estás a un producto de cambiar tu vida. Y este caballero es el vivo ejemplo de que eso fue tan real que así mismo pasó. A la que yo conseguí mi primer producto ganador, mi vida cambió para siempre. Así que definitivamente ya luego de esto, llevo 10 años dedicándome a esta industria. He logrado muchísimas cosas, no solamente monetarias, sino premios, entre otras cosas. Así que definitivamente quiero exhortarte y te quiero decir que si tienes ese sueño, eso que tienes en mente, realmente esto existe. No seas este tipo de personas que tienen las oportunidades de frente, simplemente las deja pasar, sino que aquí hay demasiadas oportunidades y esto simplemente está comenzando. Así que, gracias a Dios, seguimos creciendo y asegúrate de que si tú también quieres tener una oportunidad de aprender sobre esto, asegúrate de suscribirte a este canal, dale like, compártelo, porque voy a estar compartiendo muchas cosas sobre el mundo del e-commerce y más allá de eso quiero inspirarte con todas las cosas y el día a día, los viajes y todas las cosas que tú también puedes lograr para los tuyos. Así que nos vemos en el próximo.